Hola, buenas tardes a todos. Bueno, este es el quinto encuentro sincrónico de la materia de antropología para la carrera de licenciatura en enseñanza de la biología. Este encuentro está saliendo grabado. Hoy hubo la apertura de la clase a las 19:30 horas, pero con uno de los alumnos que estaba presente llegamos al acuerdo de que iba a salir grabada y iba a estar subida al campus para que los que no asistieron pudieran verlo, ¿sí? Así que esto es por el cual eh, lo van a ver en este formato. Bueno, vamos a empezar compartiendo la pantalla. Veamos. Y lo que vamos a hacer hoy, básicamente, es hablar un poquito. Esperen que aparezca en pantalla. Ahí estamos. Vamos a hablar un poquito, a terminar hablando un poco de la escuela funcionalista, sobre todo para reafirmar algunos conceptos como claves y que son importantes para tener en cuenta. Más que nada, ya habíamos mencionado que el gran aporte de la escuela funcionalista, más allá de sus postulados teóricos y de cómo cambia la situación del antropólogo desde la escuela evolucionista a esta, y por eso es la propuesta que hacen a partir de ya el inicio del siglo XX, lo fundamental lo más fuerte, digamos, en cuanto a esta postura teórica es su metodología y su método de trabajo, porque hace que el antropólogo ya salgan de todo lo que es el escritorio y su ambiente, ¿no? Esto de trabajar encerrado en una institución y de ahí generar datos, ¿sí? A partir del trabajo indirecto de datos que le llegan de segunda mano, esta cuestión de obligar al antropólogo a que empiece a hacer trabajo de campo y que sea él mismo el que recolecte los datos, ya es el cambio más importante que hace en cuanto a la contribución de conformar a la antropología como una disciplina plenamente científica. Lo que hay que tener en claro es que qué tipo de método y qué tipo de metodología lleva adelante esta escuela, sobre todo para diferenciarlo de lo que es la escuela anterior a esta y todas las escuelas que van a venir de acá en adelante, ¿sí? Tengan en claro ustedes que no es lo mismo la metodología ni el método que aplica a cada una de ellas. Y la clave es poder diferenciar en qué aspectos es donde radica lo distinto de una y de otra. Bueno, la metodología novedosa que aplico para la época es sacar al antropólogo del escritorio, hacerlo trabajar en el campo, y esto es lo que va a seguir en el futuro hasta la actualidad. La base del trabajo antropológico actual tiene como unas raíces en ese momento y en ese tipo de propuesta acerca del trabajo con las comunidades, el trabajo fuera de lo que es el ámbito académico o el ámbito de un trabajo como funcionario, ¿no? Porque no hay que olvidarse que Malinowski, que es el representante de esta escuela, el principal exponente, sigue trabajando para el gobierno inglés, o sea, sigue siendo un funcionario del Estado inglés, pero empieza a enfocar ya su trabajo desde un punto de vista más científico. Entonces, apunta a que hagan trabajo de campo como primer requisito. Ustedes tienen el texto de la unidad, que este trabajo de campo tiene que ser muy detallado, todas las características, por cuánto tiempo tienen que estar en un lugar, ¿sí? Que desean estudiar. Tiene que estar formado por una observación participante, o sea, esa es la manera en que pueden registrar esos datos mediante esta observación participante que nunca es completa, o sea, es una de las críticas que le hacen al funcionalismo, es que lo que plantea como observación participante es una observación muy sectorizada, porque es lo que puede observar el antropólogo y muchas veces esas cosas que está observando, como pueden ser rituales, como puede ser toda una serie de ceremonias o de fiestas del lugar, ocurren simultáneamente, con lo cual él solo puede ver uno de los aspectos de eso que está observando, pero no puede abarcar todo. La necesidad de obtención de informantes claves. Ustedes saben, y creo que ya los comenté en otra clase, que ir a un lugar y
querer empezar una investigación requiere que se haga todo un trabajo previo para poder conseguir a una persona de confianza o por lo menos alguien como una especie de amigo que ayude a que uno se pueda insertar en esa población que desea estudiar y que obviamente opone resistencia frente a alguien externo que va a preguntar sobre cosas que por ahí no todos quieren hablar, no todos quieren que se conozca y entonces esto hace que haya ya una barrera fuerte, más allá de la idiomática, que haga que le sea difícil al antropólogo si no tiene informantes claves. Y además para entender también lo que observa, muchas veces es más fácil, ¿sí? Si tiene como esta especie de amigos, digamos. Después la recolección sistemática de datos que debe hacer y la información estadística que debe aplicar. No solo debe registrar todo lo que observa, sino que tiene que dar como un resultado de todo eso y para eso tiene que aplicar estos conocimientos y tiene que hacer una recolección sistemática de datos porque esta escuela lo que apunta es a convertir, mejor dicho, a la antropología como una ciencia y eso necesita que sea riguroso. Igual tengan en claro siempre que lo que aspiran a lograr, la ciencia que aspiran a lograr es una ciencia no vinculada con lo que serían las ciencias sociales, sino que el ideal de ciencia por lo rigurosa y lo perfecta sigue siendo las ciencias naturales. Y en esto se parece todavía a la escuela evolucionista que habíamos visto con anterioridad. ¿Sí? Esa es su meta, convertirse en una ciencia natural porque es no solo rigurosa, sino que además tiene todo un sistema taxonómico de clasificación, que es lo que, digamos, validan y le da como una meta para que la antropología se convierta en eso. Y hace estudios monográficos, ¿sí? Sincrónicos, pequeños. No puede estudiar todas las poblaciones que quiera en poco tiempo. Como tiene que permanecer largos tiempos, tiene que hacer estudios muy puntuales, muy en el lugar, ¿sí? Estos son como las características. ¿Cuál es su metodología? Su metodología es una observación participante. ¿Cuál es su método? Es un método etnográfico el que realiza esta escuela. Si seguimos avanzando, nos vamos un poco más, les quería hoy comentar la cuestión con respecto al CULA, ¿sí? ¿Qué es el CULA? Y cómo lo ven ellos, ¿no? Básicamente habíamos hablado un poco de qué era el CULA la clase pasada. El CULA es un sistema de intercambio de carácter extensivo e intertribal que se da entre las islas de la Polinesia, ¿sí? Y es parte de esas islas es donde centró sus estudios Malinowski y por eso es que es de lo que habla él, cuenta más o menos cómo se lleva a cabo. Esa descripción que hace nos sirve para entender y lo que tienen que hacer ustedes, el ejercicio de ver ustedes, es ir más allá del relato anecdótico de qué es el CULA y además de comprender qué es, ver cómo se aplica a estos postulados funcionalistas al estudio que él hace sobre el CULA, ¿no? Porque esa es la idea, poder comprender con un hecho, más allá de saber teóricamente qué es lo que, digamos, plantea en cada aspecto. Entonces, ¿quiénes realizan el CULA? Este CULA, que esa ceremonia, este sistema de intercambio que va entre las islas, las comunidades que habitan un amplio rango de islas al norte y al este de Nueva Guinea, que forman un circuito cerrado, ¿no? Un circuito cerrado de una serie de islas que lo que hacen este sistema, por eso es cómo se lleva a cabo el CULA, es a lo largo de la ruta CULA, es decir, a lo largo de todas estas islas, ¿sí? Circulan dos tipos de artículos que van en direcciones opuestas. Uno lo hace en la dirección de las agujas del reloj y se mueven de esa manera collares de valvas de moluscos de color rojo. Son todos objetos suntuarios, ¿no? Obviamente, ¿sí? Como regalos sería. Y en el sentido opuesto se mueven las pulseras o brazaletes de valvas de otras especies de color blanco, ¿no? O sea que permanentemente se van moviendo para un lado y para el otro estos dos objetos, estos únicos dos objetos. Lo que en realidad está mostrando este sistema no es solo un sistema de intercambio de objetos, suntuarios, mejor dicho, no santuarios, sino también que detrás de eso hay un comercio, ¿no? Que es facilitado por este circuito CULA. Un comercio de bienes que cada una de las islas necesitan, ya sea porque carecen de ese bien
o porque simplemente es más fácil comerciar con una isla vecina que o traerlo de otro lugar mucho más lejano. Por eso, en realidad, lo que se muestra es que este sistema de intercambio favorece otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, las cuestiones comerciales. ¿Por qué? Porque yo, a la par que hago circular estos dos objetos, me comunico con, por ejemplo, una isla vecina que tiene leña, que tiene un montón de leña y que mi isla no tiene. Entonces le intercambio, además del collar o del brazalete, también un pedido de leña. Generalmente ese pedido va en contraposición de algo que necesitan ellos. Por ejemplo, no tienen alguna hoja medicinal o planta medicinal, entonces le dan eso a cambio de leña, acompañado también del intercambio o en el momento en que se realiza este intercambio de objetos. Por eso es que va a la par las dos cosas, porque además este sistema de intercambio ritual o suntuario también hace de que favorece estas relaciones, ¿no? Además de todo. Y seguimos avanzando un poco más. Y vemos que el kula, ¿sí? Esperen que ahí está. El kula está regulado por reglas y convenciones tradicionales y en algunos casos va acompañado de un elaborado ritual mágico y de ceremonias públicas, ¿sí? Los objetos no permanecen por largo tiempo en un lugar, ¿sí? Sino que en buena posesión de los hombres, sino que siempre están cambiando de manos, porque cada vez que uno tiene el objeto kula, lo que tiene que hacer es pasarlo inmediatamente a un asociado, que se le llama, dentro de este sistema para que sigan circulando y para que nunca se detengan. ¿Por qué dice la regla del kula? Es que una vez en el kula, siempre en el kula, porque una vez que entras a este sistema, digamos, tenés que permanecer en él, a menos que haya alguna condición que, digamos, te pueda expulsar de eso. Pero en general, una vez que ingresan, se quedan para toda la vida. Junto con el kula, esto que les contaba, se llevan a cabo un gran número de actividades y de rasgos secundarios, como la construcción, por ejemplo, de canoas, ceremonias mortuorias y tabúes preparatorios. Hacen un montón de otras cosas a la par de todo este sistema, ¿no? Además de la parte comercial que yo les había comentado. Así como también el comercio ordinario, con trueques de una isla a la otra, con bienes que frecuentemente no se consiguen en todas las islas. Son islas muy pequeñas que muchas veces carecen de bienes básicos para la supervivencia, ¿sí? Entonces genera ese tipo de reciprocidad entre una y otra isla. Y con respecto al kula, también hay que preguntarse quiénes pueden participar del kula y qué requisitos necesitan, porque no todo el mundo puede hacerlo y se necesitan ciertas cosas. Por ejemplo, no todos los que viven en las islas pueden o quieren participar, además, ¿no? Hay islas en que participan una persona, hay islas en que no participa nadie, hay islas en que participan todos, y también hay que tener en claro que las mujeres no participan de este sistema kula, de este sistema grande, digamos, de lo que es a nivel marítimo, ¿no? De islas que están un poco más distanciadas una de otra y entre este sistema tan grande. Lo que hacen las mujeres es participar de kulas más pequeños que se hacen dentro de una misma isla o una isla y otra con 2 o 3 nada más, pero por lo general no se permite este intercambio a nivel de ultramar, participar a las mujeres, y lo dejan solo para un nivel intermedio, más chiquito, de intercambio entre las mismas mujeres de una misma isla, ¿sí? Básicamente. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, salvo mujeres que no pueden participar, el resto son todos hombres, pueden ser jefes de las comunidades, pueden ser hijos de los jefes, pueden ser jefes jóvenes, y también pueden ser plebeyos, que no tengan ninguna pertenencia a ningún clan, ni ninguna, digamos, prestigio en particular, pero tienen un montón de requisitos para poder ingresar. Y en el caso de los plebeyos, necesitan no solo que alguien los haga ingresar, los ayude a ingresar, sino también bienes económicos para poder insertarse. Por lo cual siempre terminan teniendo una vinculación con algún pariente que los ayuda a poder ingresar. Porque para poder ingresar tenemos que, mejor dicho, tienen que haber pasado la adolescencia como un requisito, conocer la magia kula, y eso se conoce de generación en generación, o sea, en general entre parientes, ¿no?
le van transmitiendo ese conocimiento a las nuevas generaciones para que formen parte de este sistema. Entonces, si vos sos plebeyo, necesitas a alguien que te pueda explicar o enseñar sobre la magia Kula para poder llegar a integrar todo lo que es este circuito. También hay que poseer alguna de las piezas de regalo Kula, es decir, un brazalete o uno de los collares, y para eso también necesitas a alguien que te lo regale y que de alguna forma te ingrese al sistema, o sea, que sea tu primer asociado a ese sistema. Y debe recibirlo del padre, quien será su primer asociado. En el caso de que no sea del padre, puede recibirlo del tío también, tanto materno como paterno, también se lo puede llegar a dar. Pero en realidad necesita tener como un aval de alguien que lo ayude a empezar. Después cada uno se va consiguiendo asociados, es decir, amigos en las distintas islas, y se van como teniendo como una red entre todos, pero tienen que empezar dando que alguien le dé la oportunidad y el objeto para poder avanzar. ¿Sí? Nosotros entonces, la cuestión con esto es ver que el sistema Kula está formado por un montón de partes que se relacionan entre sí, es un sistema, y si pensamos en los postulados de la escuela funcionalista, cada una de las partes cumple una función determinada. Y eso hace que funcione el todo. Entonces hay que verlo siempre a partir de estos postulados, de cómo ven las relaciones entre las partes, la función que cumplen las instituciones y todo. ¿Se acuerdan que habíamos visto ese pequeño fragmento que hablaba de que en realidad los funcionalistas veían todo esto y eran los únicos para ellos que los antropólogos podían entender todo este sistema, porque era como poder comprender cómo se interrelacionan las partes y cómo el todo se forma a partir de entender cómo funcionan y se relacionan los componentes más pequeños, ¿no? Entonces, apunten siempre a poder ver de cada escuela cómo es la aplicación de eso, ¿sí? Tengamos en cuenta estas cuestiones. Bueno, básicamente de los funcionalistas necesitaba agregarles esta parte como para recalcarles dónde está la importancia de todo, más allá de los conceptos de función, de necesidad, de instituciones, los postulados de cómo ven las relaciones entre los hombres, también tengan en cuenta cómo hacen para aplicar eso que ven, ¿sí? Entonces, lo ideal es que tomen ejemplos prácticos para poder ver cómo se aplica todo eso teórico, ¿sí? Que va a ser más o menos la dinámica de esta segunda parte del cuatrimestre, en donde yo les voy a pedir que ya no sea la mención solamente de ciertas cosas, sino que profundicemos y analicen un poco más, porque los que les voy a apuntar a pedir es eso, ya no es que me digan postulado cortito qué significa cada cosa, sino que analicen unas situaciones de casos prácticos, que para eso tienen los textos, y apliquen lo que ven estos postulados teóricos. Bueno, y ahora sí, voy a empezar a hablarles de la unidad 3, que ya se abrió esta semana, que es mejor dicho, la Escuela Estructuralista en Antropología. Lo vamos a ver en dos partes. Leyéndolo, nada, es bueno mencionarles algunas cosas que por ahí está bueno que tengan en claro y que después desarrollen, ¿sí? El principal exponente, como ya habrán leído, de esta escuela estructuralista, es Claude Lévi-Strauss, que es un antropólogo que se inicia en Francia, se forma en Francia, por eso esta escuela se inicia también en el mismo país, y acá ya tenemos una diferencia bastante importante con respecto a la escuela funcionalista, porque la escuela funcionalista venía vinculada no solo con el Imperio Británico, sino que todo lo que era el concepto de Inglaterra, en todo lo que vimos de cómo ven el progreso y todo lo que ya trae la escuela evolucionista. Ustedes recuerden que la última vez que hablamos con respecto a la relación entre los evolucionistas y los funcionalistas, vimos que en realidad el funcionalismo, los exponentes que llevan adelante esta escuela, muy bien porque ponen una postura crítica en relación con lo que venían viendo, pero están formados en la escuela evolucionista, por lo cual tienen un montón de cosas que arrastran de su propia formación, ¿no? Y están en el mismo país. Ahora esta escuela es totalmente diferente porque surge en otro país también, con otra formación y desde otro punto de vista totalmente. Acá empezamos a ver ya una antropología un poco más abstracta, un poco más
analítica en otro sentido, ya no tan literal, y nos vamos separando cada vez más de lo que fue al comienzo la relación, mejor dicho, la antropología y la relación con los otros. En ese momento ahora ya dejan de ser los otros y eso ya empieza a cambiar todos los postulados teóricos también. Bueno, esta escuela surge en el año 1960, pero no surge aislada en Francia, sino que surge como parte de un movimiento mundial que se da en un montón de disciplinas, en donde también surge esta escuela estructuralista, ¿sí? Por un lado, en arquitectura está el estructuralismo, en psicología, en sociología. Entonces es un movimiento ya de otros parámetros, ¿no? Mucho más general, mucho más amplio, y que empieza a abarcar un montón de otras escuelas también de pensamientos de otras disciplinas. Esto también la hace más compleja en cuanto a que usa un vocabulario diferente también, que es el que hay como prestarle atención en ese sentido. Bueno, sus principales postulados básicamente arrancan, ¿no?, teniendo en cuenta esto, y es que Lévi-Strauss conoce en un momento de su formación y ya cuando era profesional a un lingüista que va a tener muy en cuenta porque va a estar influenciado por él, que es Jacobson. Jacobson es un lingüista y un semiólogo que apunta más que nada al tema de la comunicación y todo lo que tiene que ver con los signos y los significantes, los significados, entonces, pero vinculados con la manera de comunicarse. Entonces él va a tomar de esta disciplina un montón de sus postulados principales, porque a diferencia del funcionalismo, ¿se acuerdan que les mencioné recién que apuntaba a que las ciencias naturales era como la ciencia por excelencia y a la cual aspiraban, digamos, a que la antropología llegara a ese nivel de desarrollo científico? En el caso de la escuela estructuralista plantea que no son las ciencias naturales, sino que son las ciencias, mejor dicho, todo aquello vinculado con la semiótica y con la lingüística. Para ellos, ese es la mejor de las ciencias, la más objetiva, la más rigurosa. Entonces, van por ese lado, pero influenciado por esta serie de lingüistas y de comunicadores que plantean esto en ese momento, ¿sí? Entonces, va a incorporar métodos y aspectos teóricos de la lingüística estructural, de ahí también que deriva su denominación de como estructuralismo, y va a considerarla la disciplina con más rigor metodológico y coherencia lógica, ¿sí? Por eso es que se va a centrar en eso. Eso para que veamos también las diferencias y las semejanzas, porque yo creo que es la manera más fácil de poder entender cada una de las escuelas, ¿sí? El estructuralismo se va a centrar, entre otras cosas, en las relaciones entre los objetos para ver cómo afecta al todo y a las partes, ¿sí? Básicamente las relaciones de las cosas y de todo lo que es más pequeño, y cómo todas esas relaciones más pequeñas influyen en el todo, en lo más grande. Yo les puse el ejemplo de la música, ¿no? Porque a mí me parece como que es claro. Nosotros cuando escuchamos la música, no escuchamos todos los sonidos chiquititos que hay y que conforman la melodía que finalmente escuchamos. Si no escuchamos la melodía, que está conformada por toda esa secuencia de sonidos más pequeños que arman el todo, ¿sí? De eso se trata el estructuralismo, es ver dentro del todo mayor estas pequeñas partes, ¿sí?, que lo constituyen. También yo les di como ejemplo en la unidad que ustedes tienen para la introductoria de esta escuela, otro de los ejemplos es la frase, ¿no? Cuando nosotros la frase entendemos el significado de esa frase, pero en realidad cuando la miramos en detalle vemos que esa frase está formada por un montón de palabras y que cada una tiene su significado, pero que juntas tienen un significado de otra característica, ¿sí? Y además esa frase tiene también una estructura, ¿sí? Por eso es cuando uno por ahí estudia, ve que tiene una estructura gramatical, ¿no? Esta cuestión del artículo, el sujeto, el predicado, el adjetivo, el sustantivo, que le da como la coherencia y el armazón a todo eso, ¿sí? Bueno, eso es lo que busca el estructuralismo, entender estas cuestiones, estas partecitas que forman el todo. ¿Y por qué en realidad quiere entender todo esto y por qué lo divide en pedacitos, por así decirlo? Y es porque ellos tienen como propósito descubrir el principio universal del comportamiento humano que para ellos subyace a todos los diferentes comportamientos y conductas humanas observables, ¿no? Yo puedo observar
montón de diferencias culturales y de personas, pero en realidad lo que me interesa como un antropólogo estructuralista es ver qué tiene en común todo eso, qué es lo que va por debajo, que unifica todas esas diferentes formas de comportarse o diferentes formas de actuar frente a algo. Entonces, lo que busca es establecerlo en todas las sociedades o grupos estudiados en todo el mundo, quiere ver cuáles son esos principios universales que son comunes a todo el comportamiento humano. Y de esa manera poder justificar lo observado. ¿Por qué surge esto? Porque en realidad lo que observa Lévi-Strauss es, por ejemplo, a las poblaciones, toma él el mito de iniciación o de comienzo de esa población. Entonces, al preguntar un montón de sociedades, ve que todas coinciden en cuanto a su estructura, ¿sí? Cambian por ahí la manera en que son, o sea, qué tipo de personaje actúa, pero la estructura y la función de cada personaje es la misma en todas las sociedades, ¿no? Todos los mitos de iniciación de una población comienzan, por ejemplo, diciendo, hace millones de años, hace cientos de años atrás, un grupo tal cosa, hace en tiempos remotos, ¿no? Nunca hace alusión a un punto determinado, decir, bueno, en el 1250 surgió este grupo como resultado de tal cosa, sino que siempre es muy vago ese inicio de ese grupo, poniendo así, hace tiempo atrás, en momentos remotos, hace como alusión a algo anterior, pero sin dar mucha especificación. Entonces él vio que esos mitos de iniciación comienzan siempre de la misma manera en grupos, por ejemplo, de Europa y también en grupos de Asia, que no tienen punto de conexión ni de comunicación entre sí, también como en el norte de América. Entonces ahí empieza a ver que no es por contacto que todos empiezan igual, sino que diferentes lugares. Él estudió mucho poblaciones en Brasil y la cultura brasilera por ahí tiene cosas en común con el norte de Asia, donde no pudo haber comunicación entre sí, y sin embargo son cosas muy similares o iguales. Entonces eso es lo que a él apunta. Apunta a ese comportamiento subyacente, eso que está por debajo de esto que parece tan distinto de un grupo a otro. Esa es la búsqueda del estructuralismo en realidad. Y lo que hay que tener en cuenta es cómo define los principales conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la antropología? ¿Qué va a decir el estructuralismo? Que la antropología es una ciencia semiológica que estudia los signos en el seno de la vida social. Miren cómo cambió lo que es el concepto de qué estudia la antropología, ¿no? Si nosotros pensamos en las primeras definiciones de qué era la antropología, estaba muy vinculada al otro cultural, a estudiar al no europeo, esta cuestión de, ¿no?, alguien más que ellos, que no eran ellos. Y en cambio acá no está definido tampoco como una ciencia social, sino pura y exclusivamente van al meollo de la cuestión, que es una ciencia semiológica directamente. Ya la conciben de esa manera y está estudiando no al hombre en sí mismo como un objeto de estudio, sino a los signos que el hombre porta o que el hombre transmite en el seno de la vida social. Entonces, tengan en cuenta también esto, porque esto también es lo que va cambiando, ¿sí? De una escuela a la otra. Es cómo conciben y cómo definen, ¿no?, cosas muy básicas como ser qué es la antropología. Bueno, se basa en la lingüística, eso ya se los había mencionado, plantea que el lenguaje no es un inventario de palabras, sino que es un ordenamiento de ellas dentro de una estructura sintáctica y gramatical, como les mencioné, compleja además. Aplican un método fonológico para el estudio de los fenómenos sociales que reduce la complejidad a combinaciones de elementos y así entender las relaciones, porque otra vez buscan las unidades más pequeñas para ver cómo se relacionan y cómo en conjunto todas esas unidades más pequeñas dan el todo, ¿sí?, y el significado del todo. Presten atención que no usan un método etnográfico como los funcionalistas, sino que usan un método fonológico, ¿sí? Eso es la diferencia. Y la etnografía para ello sirve para entender los procesos psicológicos de la mentalidad de los salvajes, y esto es un aporte que le hace muy grande a la psicología. Y algo que es muy básico, pero que quedó realmente aclarado y que antes no se pensaba de la misma manera, es que la mentalidad de los salvajes está menos confundida por lo adquirido. No es quién son, o sea,
Antes se pensaba que la mentalidad de los salvajes era similar a la mentalidad de un niño en cuanto a desarrollo. Lo que va a decir el estructuralismo es que eso es equivocado y que no es que está, digamos, es un pensamiento simple porque es un pensamiento de una edad menor, sino que es simple porque en realidad está menos confundida por lo adquirido, por todo lo que viene culturalmente después. Entonces, como tiene menos cosas en cuanto a menos adquisiciones de avances tecnológicos y de cuestiones culturales, está más en estado como puro, pero eso no quiere decir que sea menos inteligente o un pensamiento asociado a los cambios de un niño, ¿sí? Eso fue un aporte impresionante, parece que es una tontería, pero en realidad asumir y comprobar de que no, los salvajes no eran niños, digamos, su mente no era de un niño, ya fue un avance y que ayudó mucho también a la psicología, ¿no? A verlos también desde otro punto de vista. Y otro de sus principales postulados, y que es muy importante y central dentro del estructuralismo, es el sistema de oposición binaria. Lo que va a decir Levi-Strauss es que nosotros aprendemos todo lo que tenemos alrededor en nuestra vida y en nuestra cultura a partir de un sistema de oposición, ¿no? Y que es el principio, además, ordenador del pensamiento humano. Las cosas, todas las cosas que vemos y que observamos, las comprendemos en relación siempre con otras. Y si uno se pone a pensar, ¿no? En la vida diaria de uno, hay un montón de cosas que lo hacemos de esa manera. Por ejemplo, si me piden definir qué es la noche, yo le voy a decir que es la ausencia de luz, posiblemente, y ya estoy haciendo una oposición binaria. La oscuridad frente a la luz, el día frente a la noche, ¿no? Es como que una cosa se va siempre vinculado con la otra y necesariamente cuando quiero definir una, lo hago por oposición a la otra o por contraposición a la otra, ¿sí? Entonces Levi-Strauss va a decir que en realidad eso funciona siempre y es nuestra manera de aprender y nuestra manera de acercarnos a la realidad, es siempre poder entenderla en relación con otra cosa y por lo general con lo opuesto, como que nos es más fácil poder hacerlo de esa manera. Por eso es que es muy clave también en su no es con su explicación, en su propuesta, y eso es lo que también hay que tener en cuenta cuando uno hace un análisis de un caso etnográfico, ver este tema de las oposiciones y de cómo se interpreta y cómo se analiza todo eso. Hay un moderado relativismo cultural en esta escuela. Se dice moderado porque por el momento en que pareciera de que no hay una cuestión de superior ni inferior y es una suspensión temporal, ¿no? Por el momento, como son estudios sincrónicos también muy chiquititos, no los ponen en relación con otro, con lo cual no es que uno sea mejor que el otro, sino que simplemente se dedican a estudiar cada uno. Hacen estudios muy chiquitos, ¿sí? Entonces eso también hace la diferencia. Y después el tema de la estructura social. Obviamente que como se llama estructuralismo, la estructura social tiene mucho que ver, ¿no? Y es muy fuerte y muy importante dentro de ellos. En el caso del estructuralismo, la estructura social es fundamentalmente invisible, ¿sí? No se puede ver, es subyacente y universal, ¿sí? No es como otras escuelas en donde yo voy a poder observar la estructura social a partir de observar las relaciones sociales, cómo se vincula cada uno dentro de la sociedad. Entonces ahí puedo entender la estructura social que tiene. En este caso nosotros no la podemos observar según el estructuralismo, sino que es esto que subyace debajo de las diversidades, este comportamiento humano que busca por debajo de todo lo que se hace, que es lo que sí se observa. O sea, yo observo las diferencias, pero no puedo, digamos, no puedo observar cuál es lo que subyace a esas diferencias. Tengo que hacer un razonamiento lógico para poder entender eso y para poder sacarlo de esas diferencias y entonces ver ese principio subyacente. La modificación de un elemento de esta estructura social provoca la modificación de todo, porque está conformado por diferentes partes. Si yo modifico una de las partes, se modifica el resto, ¿sí? Y ahí es donde surgen también diferencias sociales y culturales. Y está, ¿cómo se puede entender algo de lo que yo no observo? Yo no puedo observar la estructura social, pero necesito entenderla para poder entender cómo se rige esa sociedad.
Entonces, lo que hacen los estructuralistas es desarrollar modelos teóricos abstractos y analíticos que se construyen a partir de una sociedad determinada y que de esa manera se pone de manifiesta esta estructura social, ¿sí? Y entonces sí puedo entender cómo es que funciona esa sociedad. O sea que el antropólogo tiene que crear algo teórico, abstracto, analítico, para poder entonces entenderlo. Hay que reconstruirlo, no se puede observar de manera directa. Y yo, para que se pueda entender esta cuestión de la estructura social y cómo crean estos modelos analíticos y modelos abstractos, les pongo como ejemplo cómo hacen el análisis de las estructuras de parentesco, ¿sí? Ellos lo que hacen es crear estos dibujitos, que ustedes los tienen también, donde se muestra cómo se relacionan cada una, cómo es la relación entre cada uno de los parientes dentro del sistema de parentesco de una determinada sociedad. Y de esa manera, entonces sacan la estructura que tiene, ¿no? Porque empiezan a ver las relaciones entre unos y otros y a entender el todo, ¿sí? En este caso, los circulitos son los hombres, los triángulos son las mujeres, entonces ponen en relación uno con el otro y también cómo se relacionan con sus tíos, con otros familiares y cuando se toman bien en extensivo está la relación también de los padres, los tíos con los hijos y así se va como entendiendo todo este diagrama, toda esta ramificación de un sistema de parentesco para finalmente terminar diciendo y estableciendo la estructura de cómo se organiza el sistema de parentesco en esa sociedad. Supongamos, digo cualquier cosa, se puede ver en estos modelos abstractos, por ahí que la dominancia no es del padre, sino del tío, por más que sea patrilineal la línea, digamos, es el tío, el que tiene el poder real, no el poder, digamos, alegórico o el poder así de aparentar, sino que el poder real lo ejerce el tío, ¿sí? Ya sea materno o paterno. Entonces, estos son los modelos que se crean para poder entender esta cuestión abstracta y estas partecitas que van observando, ¿sí? Lo mismo lo hacen con los mitos. Cada mito él los desgrana, ¿no? Los separa en mitemas, que son unidades más pequeñas de análisis que vinculadas entre sí generan un determinado tipo de mito. Lo mismo hacen con los sonidos, los divide en fonemas, una unidad más pequeña todavía, que depende de cómo están combinados y de cómo están estructurados, da determinado sonido, ¿no? Característico o como sea. Y digamos, ya para poder ir entendiendo un poco más, qué considera como cultura. O sea, tengan en cuenta, para que ustedes vayan como siguiendo y entendiendo, para que después no se les haga como una cuestión de que todas las escuelas son iguales, diferenciar en este tema de cómo conciben a la cultura, cada una de las escuelas, cómo conciben la estructura, la conciben, no la conciben, porque por ahí no la consideran a la estructura. De esa manera van como entendiendo dónde cambia cada una de las escuelas. En el caso de la cultura, constituye para ellos un sistema de signos compartidos y estructurados, ¿sí? Entonces, ya está vista de otra forma también, ¿sí? Son signos compartidos. Esto quiere decir que todos conocen esos signos y su estructura también. Es distintiva de la condición humana y en esto van a coincidir todos, porque en realidad la cultura es netamente un producto humano, ¿sí? No hay otro aspecto en eso. Está regida por reglas que permiten la comunicación entre los hombres, posibilitando el intercambio. O sea, es el hecho de son signos, pero compartidos, hace que nos podamos comunicar entre sí, porque yo voy a decir algo y el otro va a entender lo que digo, porque pertenece a la misma cultura que yo. Pasa por ahí que uno cuando conoce otras culturas dice algo que el otro no logra comprender qué significa, porque por ahí eso o significa otra cosa o no existe, digamos, en una búsqueda de significado. Entonces, el hecho que sean signos compartidos y estructurados me permite la comunicación con aquellos que conocen y comparten esos mismos signos, ¿sí? Yo siempre doy el caso del tema de levantar la mano y parar el colectivo, ¿sí? Por ejemplo. Si es una cultura donde tenemos puntos en común, sabemos qué es, vamos a entender fácilmente que cuando estiramos
qué hacemos eso? Entonces ahí es donde se ve de que en realidad eso es un punto en común entre los que comparten esa misma cultura, ¿sí? En este caso había dicho que el relativismo cultural había suspendido temporalmente y tiene un cierto relativismo cultural, ya que piensan que todas las culturas son equivalentes, o sea que no existen culturas superiores ni inferiores, no hace esta jerarquía y tampoco entra dentro de este etnocentrismo que tenía la escuela evolucionista inicial, la que nosotros vimos, ¿sí? O sea que nada, como se dedican a hacer estudios, como dije, tan chiquitos, no pueden comparar si en realidad eso pertenece a una cultura y no tienen la idea de que su cultura será la única tampoco, entonces ahí ya se habla de una suspensión momentánea de esta cuestión de evolutiva, por así decirlo, de un criterio de superioridad e inferioridad. Y es mediadora entre la naturaleza y la sociedad. Eso también es un punto de coincidencia porque de última es la cultura la que nos permite, ¿sí?, tener los medios suficientes para dominar, controlar y abastecernos a partir de la naturaleza, ¿sí? O sea que tiene también otro punto en común. Y ya para ir finalizando por esta clase, vamos a seguir un poquito más en tema de la cultura para decir que la cultura está conformada por diferentes sistemas de comunicación que los agrupa básicamente en tres. Uno es el parentesco, otro es lo económico y otro es lo lingüístico, ¿sí? En el caso del parentesco es la comunicación y el intercambio de mujeres. Ustedes tienen que saber y comprender que en realidad las mujeres son consideradas como mercancía, ¿sí?, como un objeto de cambio, de intercambio. Y esto es porque las mujeres son deseadas en general por otros hombres de otros grupos y de otras poblaciones. Entonces puede ser el sistema que ayude a que se minimice, digamos, a veces las guerras, a veces el conflicto. Muchas veces también son moneda de cambio porque favorecen el intercambio comercial, pero entiendan que son concebidas como mercancías, ¿sí?, objetos de mercancía, de intercambio también. En el caso de lo económico es la comunicación de bienes y servicios, y en el caso de lo lingüístico es la comunicación de mensajes, es poder transmitir también, porque con la cultura no solo se transmite, digamos, comunicaciones cotidianas, sino también se enseña, se traspasa conocimiento y un montón de cosas que sirven para la continuidad del grupo, de la población en sí misma. Así que bueno, tengan en cuenta estas cuestiones para que vayan estudiándolo en función de entenderlo y de vincularlo siempre. Yo creo que tal como plantea Levi-Strauss, esto de oponerlo por ahí con otras escuelas ayuda también a la comprensión de este tipo de planteo, ¿sí? Levi-Strauss ha cambiado todo lo que veníamos en cuanto a, se darán cuenta que es mucho más abstracto, es mucho más análisis lógico y de otro tipo, ¿no?, al que veníamos nosotros hablando o haciendo referencia. Así que bueno, nada, esa es la idea de la escuela estructuralista, de lo que propone. Y bueno, en el próximo encuentro sincrónico nosotros vamos a seguir viendo el tema del estructuralismo un poco más y viendo algunos casos como para, ver y analizar cómo es que actúa esta escuela, ¿sí? Escuela de pensamiento antropológico, que ya va cambiando. Y además estamos hablando ya de 1960, ya hemos mencionado muchísimas veces de que esta escuela en 1960 es el resultado de una antropología que ha pasado las dos guerras mundiales y que además ha pasado todo ese replanteo que hace la antropología en sí misma para lo que ocurrió y qué papel jugó en el colonialismo y qué papel jugó en las guerras mundiales. Y eso lo lleva a hacer como una introspección y un replanteo y hacer entonces de que llegar a la conclusión y asumir el rol que cumplió favoreciendo de alguna forma o acompañando el colonialismo. Y en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, todo digamos, lo horrible que sucedió en el Holocausto, si bien eso fue así para la antropología y sobre todo la antropología física, la que era la que se centraba en todo el aspecto biológico, ¿sí?, de todo lo que es el ser humano, fue un adelanto impresionante porque implicó tener una base de datos antropométrica, o sea, de medidas de seres humanos muy diversos. Entonces,
avanzó en cuanto a entender esa diversidad física que era observada, pero que no se tenía datos tan concretos. O sea, a pesar del horror que fue todo eso, la antropología física, digamos, se abasteció de una base de datos impresionante que no pudo haber adquirido en otras circunstancias. Y en 1960 ya la antropología se hizo todo un replanteo de todo ese tema, del rol que ocupó, de la ética también, y eso hace de que la propuesta antropológica ahora sea diferente, ¿no? Y hablen en otros términos también. Entonces, bueno, eso también hay que tener presente. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir y me voy a despedir de todos ustedes. Para cerrar, un aviso parroquial, por así decirlo, y es que las actividades obligatorias ya están corregidas. Entre hoy, mañana y pasado estaré subiendo todos los resultados al campus. Es porque me tomo el tiempo de poder leer los entendimientos, de hacerles observaciones cuando es necesario. Porque creo que esa es la manera de que puedan, digamos, tener en claro qué es lo que hicieron y ver también así van por cómo tendría que haberse interpretado y hecho, ¿sí? Después, en el próximo, seguramente haré algún comentario o por ahí en el campus les dejaré un comentario general, lo que me pareció a mí a ver, al corregir y ver todas las actividades obligatorias. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el 5º encuentro sincrónico y bueno, que tengan buen descanso.